En el árido desierto, donde cada gota de agua era la diferencia entre la vida y la muerte, Moisés cargaba sobre sus hombros el peso de un pueblo entero. Había sido testigo de milagros, pero también de rebeliones y quejas interminables. Exhausto y herido por años de liderazgo, llegó a un momento decisivo. Frente a una roca y ante la desesperación de miles, debía obedecer la voz de Dios. Sin embargo, en un instante de ira y cansancio, su mano golpeó donde debía hablar. El agua brotó, pero su destino cambió para siempre. No entraría en la tierra prometida. Esta es la historia de un hombre que condujo a su pueblo hasta el umbral de la libertad, pero que, por un solo acto, vio truncado su sueño más grande. Un relato de obediencia, fragilidad humana y la delgada línea entre la gloria y la pérdida eterna. Hola, bienvenidos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes. El sol caía a plomo sobre el campamento de Israel. El aire ardía como brasas y cada aliento quemaba los pulmones. Hombres, mujeres y niños vagaban entre las tiendas con los labios resecos y la piel pegada a los huesos por la sed. No quedaba agua en los cántaros y ni siquiera las bestias tenían fuerzas para levantar la cabeza. El desierto, vasto e implacable, parecía burlarse de ellos con su silencio. De pronto, los murmullos comenzaron a crecer. Primero fueron susurros temblorosos, pero en cuestión de horas se convirtieron en un clamor desesperado. «¿Para esto nos sacaste de Egipto?», gritaba un hombre con los ojos encendidos de furia y miedo. «¿Acaso fue mejor ser esclavos que morir aquí de sed?», respondía otro, mientras los niños lloraban abrazados a sus madres. Moisés observaba la escena con el corazón desgarrado. Había guiado a aquel pueblo por años, había visto el mar abrirse y el maná descender del cielo, pero también había cargado con sus quejas, con su ingratitud y con sus constantes acusaciones. Ahora, frente a esa multitud quebrada por la sed, sus fuerzas parecían desvanecerse. El grito del desierto no era solo la voz de miles de personas clamando por agua, era también un eco en el interior de Moisés. Era el peso de una nación sobre sus hombros, el recordatorio de que cada decisión suya podía significar vida o muerte. Y, mientras el sol ardía sin piedad, un pensamiento oscuro cruzó por su mente. ¿Y si no había más milagros que ofrecer? Moisés se apartó del campamento buscando un respiro, pero ni el aire seco ni el silencio del desierto podían aliviar el cansancio que lo consumía. Sus pies habían recorrido aquel árido camino durante décadas, y cada arruga en su rostro era testigo de luchas, oraciones y noches sin dormir. Era el líder, el mediador, el hombre escogido por Dios, pero también era un ser humano, quebrado por dentro. Recordó las veces en que había tenido que interceder por aquel pueblo rebelde, cuando Dios mismo estuvo a punto de destruirlos por su desobediencia. Moisés había suplicado, había puesto su propia vida como ofrenda para que ellos fueran perdonados. Pero en lugar de gratitud, lo que recibía eran acusaciones. «Nos trajiste aquí para morir. Mejor Egipto que este desierto». Palabras que como flechas perforaban su corazón día tras día. En sus pensamientos se mezclaban imágenes de Egipto, de la zarza ardiente, del mar rojo abierto como un muro de esperanza. Y ahora, frente a la sequedad infinita, todo parecía tan lejano. Sentía el peso de la edad y el cansancio del alma. No era un hombre joven ni fuerte, era un pastor agotado que había entregado su vida a un pueblo que no sabía confiar. Con el báculo en la mano y la mirada perdida en el horizonte, Moisés se preguntaba en silencio: ¿cuánto más podría resistir? ¿Hasta dónde llegaría su paciencia? Y sobre todo, ¿qué quería realmente Dios de él en este momento en que la fe se le escapaba como agua entre los dedos? Mientras el murmullo del pueblo crecía como una tormenta, Moisés cerró los ojos y dejó que su mente lo llevara al pasado. El desierto no siempre había sido un lugar de frustración, también había sido escenario de milagros imposibles. Y entre todos ellos, uno brillaba con fuerza en su memoria: la roca de Horeb.
recordaba el momento con claridad. El pueblo, al igual que ahora, clamaba por agua. Estaban al borde del colapso y la desesperación los llevaba a acusarlo de querer matarlos. Fue entonces cuando Dios le dio una orden precisa: golpear una roca con su vara. Y de aquel pedazo seco de montaña, contra toda lógica, brotó un río que sació a todos. Moisés había visto con sus propios ojos cómo lo imposible se volvía realidad. Esa experiencia había quedado grabada en su corazón, no solo como un milagro, sino como un recordatorio de la fidelidad de Dios en medio de la sequía. Pero ahora, frente a la misma escena repetida en el tiempo, algo en su interior temblaba. ¿Se atrevería Dios a hacerlo otra vez? ¿O acaso el silencio del cielo era una señal de que algo había cambiado? El recuerdo de Joreb era dulce y amargo al mismo tiempo. Le recordaba que Dios podía, pero también le exigía que confiara una vez más. Y en ese momento, cuando la multitud gritaba con sed y el desierto lo rodeaba con su vacío, Moisés sintió que su fe estaba puesta a prueba como nunca antes. El campamento ya no era un lugar de espera, sino un hervidero de enojo. Los hombres caminaban de un lado a otro levantando polvo, las mujeres lloraban de impotencia y los ancianos señalaban a Moisés con miradas de reproche. Lo que había empezado como un murmullo se transformó en un rugido colectivo, una multitud enardecida que parecía olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. «¡Nos has engañado, Moisés!», gritó uno con la voz ronca por la sed. «Mejor habríamos muerto en Egipto que seguirte a este desierto», clamó otro. Los niños, con labios agrietados, lloraban aferrados a las manos de sus madres, mientras los hombres más jóvenes comenzaban a hablar de rebelión. Josué intentó calmar a algunos, pero sus palabras se perdían entre los gritos. El resentimiento crecía como fuego sobre hierba seca. Había quienes levantaban piedras, no para arrojarlas todavía, pero como un aviso silencioso de lo que podría ocurrir. Moisés los miraba, y el dolor en su pecho era tan profundo que le costaba respirar. Aquellas personas habían visto maná caer del cielo, habían atravesado mares imposibles, habían sobrevivido a batallas donde todo parecía perdido. Sin embargo, en cuanto la sed tocaba sus gargantas, la fe se desvanecía como humo. Era más que una revuelta, era un juicio contra él, un cuestionamiento de toda su misión, y en ese mar de gritos, Moisés comprendió que estaba ante una encrucijada. Si Dios no respondía, el pueblo lo destruiría, y si él fallaba en obedecer, su destino quedaría sellado para siempre. Moisés se apartó de la multitud enfurecida y buscó el tabernáculo de reunión. Allí, entre la sombra de las telas sagradas, se postró en tierra con el rostro contra el polvo. Sus labios secos apenas lograban pronunciar palabras, pero su corazón clamaba con más fuerza que cualquier grito del pueblo. «Señor», susurró con voz quebrada, «¿qué haré con esta gente? Están listos para apedrearme, y yo no tengo nada que darles». El silencio lo envolvió. No había viento que agitara las cortinas, no había voz tronante desde la nube, solo el vacío del desierto, como si incluso el cielo hubiera callado. Moisés esperó, temblando, con la frente pegada al suelo. Minutos que parecían horas pasaron antes de que la voz de Dios se dejara oír, no en un trueno, sino en un mandato claro y firme. «Habla a la roca, solo háblale, y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Moisés levantó el rostro, sorprendido. No era como en Horeb. Esta vez no debía golpear, sino hablar. Era una orden sencilla, pero cargada de significado. Obedecer sin fuerza, confiar sin imponer, dejar que la palabra revelara el poder de Dios. Sin embargo, mientras la voz del Señor se desvanecía en el aire, el murmullo del pueblo afuera crecía cada vez más fuerte, como una ola que amenazaba con arrasarlo todo. Y Moisés, con el corazón desgarrado, se levantó sabiendo que estaba a punto de enfrentar el momento más decisivo de su vida. Moisés salió del tabernáculo con el rostro endurecido. Tenía la orden clara en su mente: hablar a la roca.
Y sin embargo, mientras avanzaba entre las filas del pueblo, las voces de reproche lo golpeaban como dagas invisibles. «Nos trajiste para morir. Eres un impostor. Danos agua o pereceremos aquí». Cada palabra encendía en él un fuego de ira y cansancio acumulado durante años. Había soportado que lo culparan de hambre, de guerras, de enfermedades, y siempre había corrido a interceder por ellos, pero ahora sus fuerzas se habían quebrado. Miró a los ancianos de Israel, que lo seguían con desconfianza. Observó a las madres con sus niños deshidratados y a los hombres jóvenes que ya cerraban los puños como si lo vieran más enemigo que líder. Moisés sentía que su paciencia, aquella virtud que lo había sostenido en innumerables batallas, estaba a punto de agotarse. En su interior, la lucha era feroz. Por un lado, la voz de Dios resonaba con claridad. «Habla a la roca». Por otro, su propio corazón clamaba por un acto de fuerza, por mostrar autoridad, por desahogar en un golpe todo el dolor guardado. Moisés alzó su báculo y lo miró en silencio. Ese pedazo de madera había sido testigo de milagros extraordinarios. Había abierto mares, derrotado ejércitos y sacado agua de una roca. Pero esa vez, más que un instrumento de fe, parecía tentarlo como un arma de enojo. El líder cansado se encontraba atrapado entre la obediencia tranquila y el impulso de su corazón herido. Y en esa grieta invisible, el destino de toda su vida estaba a punto de decidirse. El pueblo se agolpaba alrededor de Moisés. Sus gritos eran tan intensos que parecían hacer temblar el suelo. Sus ojos, enrojecidos por el sol y la sed, lo miraban con rabia. Era como si todos los años de milagros hubieran sido borrados en un instante. Moisés levantó la mano para pedir silencio, pero en lugar de calmarse, las voces se multiplicaron. Su pecho ardía con una mezcla de frustración y enojo. El mandato de Dios seguía claro en su mente: «Habla a la roca». Pero su corazón, desgastado por las ofensas, no soportó más. «Escuchen, rebeldes», gritó con voz tronante. «¿Acaso de esta roca les daremos agua?». El silencio se extendió por un segundo y en ese instante Moisés alzó su báculo. Con un golpe seco lo estrelló contra la roca. El eco retumbó en las montañas cercanas, como un trueno nacido de la ira. No satisfecho, golpeó una segunda vez, descargando toda su furia y cansancio en aquel pedazo de piedra. Y entonces ocurrió. Del corazón de la roca brotó un torrente cristalino, un río que corrió entre las grietas y se extendió como vida sobre la arena. El pueblo corrió desesperado hacia el agua, bebiendo, lavando sus rostros, alzando cántaros en señal de alivio. Los gritos de enojo se convirtieron en vítores, en risas, en llanto de alegría. Pero mientras todos celebraban, Moisés no sonrió. El agua fluía, sí, pero en lo profundo de su ser, algo le dijo que aquel golpe no había sido un triunfo, sino una herida. Una grieta invisible se había abierto, y de ella no brotaría bendición, sino una consecuencia que cambiaría para siempre su destino. El torrente se desbordaba como si la roca hubiera contenido un manantial secreto durante siglos. Los niños corrieron primero, lanzándose al agua con risas entrecortadas por la sed. Las mujeres llenaban cántaros y levantaban los ojos al cielo, agradeciendo con lágrimas. Los hombres bebían a manos llenas, lavando sus rostros resecos, mientras los animales gemían de alivio al hundir sus hocicos en la corriente. El desierto, que minutos antes parecía un cementerio de arena, ahora se llenaba de vida. La gente danzaba, reía y gritaba: «¡Agua! ¡El Señor nos ha dado agua!». A los ojos del pueblo, todo era victoria. Pero en el corazón de Moisés, la escena tenía otro color. Mientras observaba el júbilo, sentía que algo no estaba bien. La orden de Dios no había sido cumplida como debía. Él lo sabía. Nadie más lo notaba, nadie más parecía darse cuenta, pero dentro de él ardía la certeza de que había fallado. A lo lejos, Josué lo miraba en silencio. Conocía a su maestro y podía leer en su rostro la sombra de una inquietud. El pueblo celebraba, pero Moisés permanecía con la vara aún en la mano, como si pesara el doble. El agua corría abundante, pero en el alma de Moisés comenzaba a formarse un río distinto.
el río de la culpa. Y aunque intentaba convencerse de que al menos el pueblo estaba saciado, no podía escapar del presentimiento de que ese milagro no era como los demás. Algo se había quebrado y no era la roca. Cuando el bullicio del pueblo comenzó a menguar y las gargantas se saciaron, un silencio reverente se posó en el campamento. No era la calma de la gratitud, sino la quietud que antecede a una sentencia. Moisés, con el báculo aún en la mano, levantó la vista hacia el cielo, y allí, en la nube que siempre había acompañado a Israel, sintió una presencia distinta, una mirada firme, penetrante, imposible de evitar. Dios había visto todo: el clamor del pueblo, la orden dada, la roca golpeada. Nada había escapado a sus ojos, y fue entonces cuando la voz del Señor retumbó, no como un susurro, sino como un juicio inquebrantable. Moisés, Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado. Las palabras cayeron sobre Moisés como piedras imposibles de cargar. El agua seguía fluyendo, el pueblo seguía bebiendo, pero para él el manantial se transformó en una sentencia. Su corazón se estremeció. Años de sacrificio, de liderazgo, de intercesión, parecían desmoronarse en un solo instante. Había llevado al pueblo hasta el umbral de la promesa, pero nunca cruzaría con ellos. La tierra que tanto había soñado, que había descrito como herencia de leche y miel, se cerraba para siempre ante sus pies. Mientras los demás celebraban el agua, Moisés sintió que el desierto se abría bajo él. Y en medio de aquella multitud, por primera vez en mucho tiempo, se sintió solo, completamente solo, bajo la mirada de Dios. El campamento seguía celebrando. El agua corría libre entre las piedras, y la gente reía como si el desierto hubiera desaparecido. Pero en el corazón de Moisés, la sentencia divina resonaba como un eco interminable. Sus oídos aún escuchaban la voz de Dios, con una claridad que le helaba la sangre. No entrarás en la tierra que he dado a mi pueblo. Se quedó quieto, con la vara aún en su mano, incapaz de unirse al júbilo. Sentía que el desierto entero lo miraba, como si las dunas y el cielo fueran testigos silenciosos de su caída. Durante décadas había cargado sobre sus hombros la misión de conducir a Israel. Había enfrentado a Faraón, había cruzado mares imposibles, había visto a Dios cara a cara en la montaña, y ahora todo aquello parecía reducido a un único error, un golpe, 2 golpes contra la roca. Moisés miró a su hermano Aarón, quien también había escuchado la sentencia. Sus ojos, apagados por la edad, se encontraron con los de Moisés. Ninguno de los dos pronunció palabra. No era necesario. Ambos sabían que su camino terminaría sin pisar jamás la tierra prometida. El líder, que había sido testigo de milagros incontables, se sintió por primera vez como un hombre común, frágil y quebrado. En su interior, las preguntas se agolpaban sin descanso. ¿Por qué no pude contenerme? ¿Por qué dejé que la ira hablara por mí? No era suficiente todo lo que había hecho. Era tan grave que perdiera la calma por un momento. Pero mientras su mente buscaba excusas, su corazón sabía la verdad. No se trataba solo de golpear la roca. Se trataba de haber fallado en reflejar la santidad de Dios delante del pueblo. En un instante de furia, había hecho suyo el protagonismo de un milagro que pertenecía solo al Señor. Había dicho: de esta roca les daremos agua, como si el poder residiera en su propia mano. Ese desvío, esa grieta en su fe, había tenido un precio eterno. El peso de la consecuencia no era un castigo cualquiera. Era el recordatorio de que incluso los grandes hombres, incluso los escogidos, son responsables de honrar la gloria de Dios con precisión. Moisés caminó lentamente entre las tiendas, observando a su pueblo. Los veía beber, cantar y lavar sus rostros, inconscientes de lo que había ocurrido entre él y el Creador. Ninguno de ellos sabía que su líder ya no compartiría el final de la travesía. Ninguno sospechaba que aquel hombre, al que habían seguido durante 40 años, jamás cruzaría el Jordán.
se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban chapoteando en el agua. Sus risas eran tan puras que, por un momento, Moisés sintió una punzada de ternura mezclada con tristeza. Ellos serían los herederos de la tierra prometida, los que crecerían en campos fértiles, los que conocerían ciudades con murallas y viñas abundantes. Ellos sí entrarían. Él, en cambio, quedaría como un guardián que acompañó hasta la frontera, pero que nunca pudo cruzar. Esa noche, cuando el campamento se cubrió de silencio y las hogueras iluminaban la arena, Moisés se sentó aparte, lejos de todos. Miró al cielo estrellado, ese mismo cielo que había contemplado cuando era un pastor en Madián, cuando todavía no sabía que Dios lo llamaría para liberar a su pueblo. Pensó en todo lo vivido, en el mar abierto, en las tablas de la ley grabadas con fuego, en el rostro radiante que descendió del Sinaí. Cada recuerdo brillaba como una joya, pero al final todos se ensombrecían con la misma sombra, la promesa rota. «Señor», susurró con voz temblorosa, «yo solo quise ser fiel, solo quise guiarlos. ¿Por qué tuve que fallar justo ahora?». El viento del desierto le respondió con su silencio eterno. Moisés comprendía que Dios lo había escuchado, pero también sabía que la sentencia no se cambiaría, y eso lo hería más que cualquier reproche del pueblo. No podía dormir. La imagen del golpe contra la roca volvía una y otra vez a su mente, como si cada vez que cerraba los ojos reviviera el momento exacto en que su vara cayó con furia. El ruido seco del impacto se mezclaba con las risas del pueblo bebiendo agua, y en esa contradicción se encontraba atrapado. Había salvado a su pueblo de morir de sed, pero había perdido su derecho a entrar en la tierra prometida. Los días siguientes fueron aún más pesados. Aunque la vida en el campamento seguía, Moisés ya no caminaba con la misma firmeza. Su mirada se volvía distante, como si en cada paso pensara en un futuro que no le pertenecería. Aarón, a su lado, también guardaba silencio. Los dos hermanos, que habían enfrentado juntos a Faraón y visto las plagas caer sobre Egipto, ahora compartían el peso de una consecuencia irreversible. Y sin embargo, en medio del dolor, Moisés no se permitió derrumbarse frente al pueblo. Aunque su corazón estaba quebrado, siguió guiando, organizando, instruyendo. Sabía que su misión aún no había terminado. Podría no entrar en la tierra, pero debía asegurarse de que ellos llegaran. Ese era ahora su propósito, entregar hasta el último aliento en favor de un pueblo que muchas veces lo había herido, pero que seguía siendo su rebaño. El peso de la consecuencia lo acompañaría hasta su último día. No era una carga ligera, ni un recuerdo pasajero. Era una espina clavada en el alma, un recordatorio constante de la fragilidad humana y de lo caro que puede costar un instante de desobediencia. Pero en el fondo de su ser, entre lágrimas silenciosas y noches sin descanso, Moisés comenzó a comprender algo más profundo. Aunque no entraría en la tierra prometida, su legado no quedaría enterrado en el desierto, porque a veces la promesa no es para quien guía, sino para quienes siguen el camino abierto por su sacrificio. Esa comprensión no borraba su dolor, pero lo ayudaba a seguir de pie. Y con cada amanecer, cuando el sol iluminaba el campamento y veía a su pueblo despertar, Moisés respiraba hondo y se repetía en silencio: «No es mi tierra, pero es su herencia, y mi deber es llevarlos hasta allí». La noticia aún quemaba en su interior. Moisés caminaba entre las tiendas del campamento con paso lento, como un anciano que cargaba no solo el peso de sus años, sino el de una sentencia irreversible. El pueblo lo miraba con respeto, algunos incluso con gratitud por el agua que ahora corría libre, pero nadie sospechaba el dolor que se ocultaba tras sus ojos. Él había escuchado la voz de Dios, nadie más. El pueblo veía victoria, pero Moisés veía pérdida. El agua refrescaba las gargantas, pero su alma estaba seca, y esa contradicción lo partía en dos.
Al caer la tarde, Moisés buscó un lugar apartado. Subió a una colina cercana desde donde podía ver el campamento iluminado por cientos de hogueras. Desde allí, las voces del pueblo llegaban como un murmullo de celebración. Y fue entonces cuando, por primera vez desde la sentencia, dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Señor, susurró con la voz quebrada, tanto esfuerzo, tanta obediencia, ¿para qué? Para quedarme al borde, para mirar la tierra de lejos y nunca pisarla. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó como un niño. El hombre fuerte que había enfrentado al faraón, que había guiado a miles por el desierto, que había visto la gloria de Dios en el Sinaí, ahora lloraba solo, quebrado por una consecuencia que parecía demasiado dura. Recordó sus primeros días en Egipto, cuando aún dudaba de sí mismo, cuando tartamudeaba frente al llamado divino. Recordó la zarza ardiente, la voz que le aseguró, «Yo estaré contigo». Y ahora, en su vejez, esa misma voz le había anunciado un final amargo. Pero Moisés no era un hombre que se permitiera la desesperanza por mucho tiempo. Tras horas de llanto silencioso, se secó el rostro y respiró hondo. Si bien no podía cambiar lo que había hecho, sí podía decidir cómo enfrentar lo que le quedaba. Sabía que debía reaccionar, no como un hombre común, sino como el líder que Dios había escogido. No podía hundirse en la amargura, porque aún tenía un pueblo que lo miraba, que dependía de él. Si mostraba debilidad, la nación entera podría derrumbarse. Al día siguiente Moisés se presentó ante los ancianos. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero su voz era firme. Les dio instrucciones, organizó a las familias, habló del próximo movimiento en la travesía. Nadie notó en su tono el dolor que lo consumía por dentro. Sin embargo, a Aarón, que lo conocía mejor que nadie, se le acercó en privado. «Hermano», dijo en voz baja, «te conozco, sé lo que sientes». Moisés lo miró fijamente. No era fácil hablar de ello, pero con Aarón no necesitaba fingir. «He fallado, Aarón. He dejado que mi ira me venciera, y ahora la tierra que tanto esperé, la que nos prometieron, no será mía». Aarón bajó la cabeza. Él también había escuchado la sentencia y sabía que su destino era el mismo. Entre ambos se creó un silencio pesado, lleno de aceptación y resignación. «Entonces», respondió Moisés con voz grave, «lo único que nos queda es preparar al pueblo para cuando ya no estemos». Esa decisión fue la reacción más difícil, pero también la más sabia. En lugar de rebelarse contra el juicio de Dios, Moisés eligió abrazar la responsabilidad de guiar hasta el final, aunque su premio personal le fuera negado. No fue una aceptación inmediata. Cada noche, cuando el campamento dormía, Moisés salía a caminar solo bajo el cielo estrellado. Dialogaba con Dios en silencio, no con reproches, sino con una mezcla de tristeza y confianza. «Padre, si esta es tu voluntad, yo la aceptaré. Pero dame fuerzas para no desfallecer». En esas noches, Moisés comprendió algo profundo. No todo líder recibe la recompensa visible de su misión. Algunos siembran para que otros cosechen. Algunos abren caminos que nunca recorrerán. Y él había sido escogido para eso. La reacción de Moisés fue, entonces, un acto de grandeza silenciosa. No buscó justificarse ni rebelarse. No intentó renegociar con Dios, como había hecho otras veces cuando intercedía por el pueblo. Esta vez entendió que el juicio no era negociable y lo abrazó con humildad. En los días siguientes, su trato con el pueblo cambió. No dejó de corregirlos ni de guiarlos, pero su mirada tenía una ternura distinta. Era como si cada palabra, cada enseñanza, estuviera impregnada de urgencia. Sabía que su tiempo era limitado y quería dejar en ellos la semilla de una fe que resistiera aún cuando él ya no estuviera. Josué, su fiel servidor, lo notó. Moisés comenzó a llamarlo más seguido, a compartir con él secretos de liderazgo, a mostrarle cómo escuchar la voz de Dios en medio del caos. Poco a poco, sin que el pueblo lo supiera, Moisés estaba preparando al hombre que continuaría la misión. Una tarde, mientras Josué le ayudaba a revisar el campamento, Moisés lo miró con seriedad. «Hijo mío», le dijo con voz suave pero firme, «llegará el día en que yo no esté, y entonces tú guiarás a este pueblo.
Debes ser fuerte y valiente, pero sobre todo humilde ante el Señor. Josué se quedó en silencio, sorprendido por aquellas palabras. Pero, mi señor, respondió, nadie puede reemplazarte. Tú eres Moisés. Tú nos sacaste de Egipto. Moisés sonrió con tristeza. No me reemplazarán a mí, Josué. Seguirán al mismo Dios que me escogió. Esa es la diferencia. Ese fue el verdadero giro en la reacción de Moisés. Dejó de pensar en lo que había perdido y comenzó a enfocarse en lo que debía dejar, un legado de obediencia, fe y esperanza. La sentencia de Dios seguía pesando sobre él, pero ya no lo paralizaba. Lo empujaba a vivir cada día con mayor intensidad, a hablar con mayor claridad, a guiar con mayor amor, porque sabía que cada paso que diera lo acercaba no a la tierra prometida, sino a su despedida. Y así, en lugar de dejarse consumir por la culpa, Moisés transformó su dolor en enseñanza. Aceptó su destino, pero no permitió que ese destino detuviera la misión. Su reacción fue la de un hombre que, aun sabiendo que su camino terminaría en el desierto, decidió caminar con la frente en alto y el corazón dispuesto, porque entendió que a veces la verdadera victoria no es entrar en la tierra prometida, sino preparar a otros para que lo hagan. Mientras Moisés cargaba en silencio el peso de la sentencia divina, el pueblo de Israel vivía otro proceso muy distinto. Para ellos, el manantial que brotaba de la roca era un recordatorio poderoso de que Dios seguía con ellos. El agua corría día y noche, fresca, abundante, clara como cristal. El sonido del torrente acompañaba cada jornada como un canto de vida en medio de un desierto que siempre había representado muerte. Las familias se reunían alrededor de las corrientes. Los niños jugaban chapoteando y los ancianos se refrescaban como si hubieran vuelto a ser jóvenes. Era como si la desesperación de los días anteriores hubiera quedado enterrada bajo aquel río inesperado. El pueblo, que antes había clamado con ira, ahora hablaba con palabras de gratitud. El Señor no nos ha abandonado, decían algunos, llenando cántaros para sus hogares. Una vez más, nos dio lo que necesitábamos, respondían otros con lágrimas en los ojos. Aunque ellos no sabían lo que había ocurrido entre Moisés y Dios, aquel milagro se convirtió en un símbolo de esperanza. En medio de la sequedad más absoluta, la vida había brotado. Y para muchos, esa agua era la prueba de que, sin importar cuán duro fuera el camino, la promesa de llegar a una tierra fértil seguía intacta. Las noches se transformaron también. Donde antes reinaba la tensión y el miedo, ahora se escuchaban cantos alrededor de las hogueras. Los ancianos contaban a los jóvenes las maravillas que habían visto en Egipto, en el Mar Rojo, en el Sinaí. Los niños, con ojos brillantes, escuchaban como si fueran historias imposibles y, sin embargo, sabían que todo era real, porque ellos mismos bebían cada día de un río nacido en medio de las piedras. Para el pueblo, el agua de la roca fue una chispa que encendió nuevamente la confianza en el futuro. La sequía había sembrado dudas, pero la abundancia renovaba la fe. Esa esperanza se extendía de tienda en tienda, de familia en familia, como un fuego que corre entre la hierba seca, llenando de ánimo incluso a los más incrédulos. Moisés observaba todo esto en silencio, aunque su corazón cargaba con la tristeza de saber que no cruzaría el Jordán. No podía evitar emocionarse al ver cómo la esperanza volvía al rostro de su pueblo. Había lágrimas en los ojos de las madres que agradecían porque sus hijos sobrevivirían. Había sonrisas en los jóvenes que soñaban con sembrar en tierras que aún no conocían. Había paz en los ancianos que habían dudado, pero que ahora sentían nuevamente el consuelo de la presencia divina. Un día, mientras caminaba junto al río, Moisés escuchó a un grupo de muchachos hablar con entusiasmo. Pronto cruzaremos al otro lado. Habrá viñedos, habrá ciudades grandes. Ya no viviremos en tiendas, sino en casas de piedra. Nuestros hijos nacerán allá en la tierra prometida. Sus palabras eran como cuchillos y bálsamos a la vez. Cuchillos porque Moisés sabía que nunca lo viviría. Bálsamos porque entendía que, aunque él no entrara, la esperanza estaba viva en ellos.
Y eso era lo más importante. La esperanza del pueblo se fortaleció aún más cuando comenzaron a notar que, a pesar de sus quejas y su rebeldía, Dios no los había abandonado. Ese pensamiento se convirtió en consuelo y también en motivación. Era como si dijeran: si Dios no nos ha dejado aquí, tampoco nos dejará al llegar allá. Los líderes de tribus empezaron a organizar conversaciones alrededor de la promesa. Hablaban de la tierra de Canaán como si ya estuvieran allí. Recordaban las palabras de Moisés, los relatos de Abraham, Isaac y Jacob, y los repetían a los más jóvenes como un legado que debía sostenerlos en los próximos pasos. En medio de todo eso, Moisés comprendió algo hermoso. Aunque él había fallado, la esperanza del pueblo no dependía de su perfección, sino de la fidelidad de Dios. Esa verdad lo golpeó con fuerza y alivio al mismo tiempo. El futuro no estaba atado a sus errores, sino a la promesa eterna del Señor. La esperanza del pueblo no era ingenua. Todavía había desierto por recorrer, todavía quedaban batallas que enfrentar, todavía había peligros alrededor. Pero esa corriente de agua que nacía de la roca se convirtió en una señal de que nada podía detener lo que Dios había decretado. Y esa esperanza se transformó en fuerza. Los hombres comenzaron a entrenarse con más disciplina. Los ancianos recuperaron ánimo. Las mujeres hablaban entre sí sobre la vida que tendrían en la tierra nueva. Cada persona, en lo profundo de su corazón, empezó a creer que, por fin, después de tantos años, el sueño estaba cerca de cumplirse. Una noche, Moisés reunió al pueblo. Su voz, cansada pero firme, se alzó sobre el murmullo de miles de personas. Israel, el Señor ha sido fiel, nos ha dado agua en el desierto, nos ha sostenido con maná, nos ha protegido de nuestros enemigos. No olviden jamás que todo lo que tenemos viene de Él, y así como nos ha cuidado aquí, también nos llevará a la tierra que prometió a nuestros padres. Los rostros lo miraban con atención, iluminados por las hogueras. Muchos asintieron, otros lloraron, otros levantaron sus manos al cielo. El pueblo necesitaba esa voz, ese recordatorio. Y aunque Moisés sabía que no entraría, no dejó que la tristeza lo detuviera. Habló con la convicción de un hombre que confiaba más allá de sí mismo. La esperanza del pueblo era ahora su responsabilidad más grande. No podía permitir que se apagara otra vez. Sabía que la fe de Israel era frágil, como una llama que cualquier viento podía extinguir. Pero también sabía que si lograba mantenerlos enfocados en la promesa, ellos cruzarían el río y conquistarían lo que Dios había preparado. Y en esa certeza, Moisés halló consuelo. Quizá él no entraría, pero cada palabra, cada enseñanza, cada lágrima y cada oración suya estaban sembrando esperanza en el corazón de un pueblo que sí lo haría. Y al ver a las nuevas generaciones beber del río de la roca, comprendió que su misión aún no había terminado. Debía seguir guiando hasta el último aliento para que la esperanza se convirtiera en realidad. La vida en el campamento había retomado su curso. El agua de la roca seguía fluyendo como un recordatorio constante de la misericordia de Dios, y el pueblo caminaba con un renovado aire de esperanza. Pero en el corazón de Moisés, la herida permanecía abierta. Cada vez que escuchaba el río correr, recordaba el golpe de su vara y la sentencia divina que lo apartaba de la tierra prometida. No obstante, Moisés no se permitió rendirse. El dolor era real, pero también lo era la misión que aún debía cumplir. Había miles de vidas bajo su cuidado, familias enteras que dependían de su guía. Y si algo había aprendido a lo largo de los años, era que el verdadero liderazgo no se mide en victorias personales, sino en la capacidad de sostener a los demás incluso cuando uno mismo está quebrado. El líder herido continuó. Cada mañana, antes de que el campamento despertara, Moisés se levantaba y buscaba un lugar apartado para orar. Allí, con el rostro inclinado hacia la tierra, derramaba su dolor ante Dios.
no pedía que se revocara la sentencia, pues ya había entendido que era irrevocable. Pedía fuerzas, pedía paciencia, pedía sabiduría para guiar sin dejarse vencer por el peso de su culpa. «Señor», murmuraba con voz cansada, «no me quites tu presencia. Si tu gloria no va con nosotros, ¿de qué sirve llegar a ninguna parte?». Y de alguna manera, en esos momentos de intimidad, encontraba la fuerza que necesitaba para seguir caminando entre su pueblo con el rostro firme. El desgaste era evidente. Sus cabellos, antes negros, ahora eran completamente blancos. Sus ojos, que habían visto la zarza ardiente y el fuego del Sinaí, estaban rodeados de arrugas profundas, pero su voz seguía teniendo la autoridad de un hombre que había estado frente a Dios. Los niños corrían a su alrededor, los jóvenes lo miraban con respeto, y los ancianos lo seguían reconociendo como el mediador entre Israel y el Señor. Pocos sabían el tamaño de la batalla que libraba en secreto, pero todos podían sentir que su liderazgo no había disminuido. Josué lo acompañaba en cada jornada. El joven observaba atentamente cada decisión, cada palabra, cada gesto de su maestro. Moisés, aunque dolido, no dejó pasar la oportunidad de enseñar. Cada conversación era una lección, cada consejo un legado. Sabía que pronto él tomaría la batuta y quería dejarlo preparado para enfrentar no solo ejércitos, sino también la fragilidad de un pueblo que fácilmente olvidaba lo que Dios había hecho. «Escucha bien, Josué», le dijo una tarde mientras recorrían juntos el campamento. «La mayor batalla no será contra los enemigos que verás en Canaán. La mayor batalla será mantener a este pueblo fiel cuando la abundancia los haga olvidar al Señor». Josué bajó la cabeza impresionado por la seriedad de sus palabras. «¿Y cómo lo lograré, mi señor?». Moisés lo miró con ternura y le respondió: «Nunca olvides que no es tu fuerza la que los sostendrá, sino la presencia de Dios. Si te aferras a Él, aunque todo lo demás falle, Israel permanecerá en pie». Esas enseñanzas eran el fruto de un corazón herido, pero lleno de sabiduría. Moisés sabía que no podía entrar, pero también sabía que su experiencia, incluso su fracaso, podían ser luz para los que sí cruzarían. El líder herido continuaba, no por orgullo, sino por amor. Había visto a ese pueblo en sus momentos más bajos, cuando adoraron un becerro de oro, cuando murmuraron contra el maná, cuando lloraron por volver a Egipto, y aún así había intercedido por ellos, había rogado por sus vidas, había soportado sus críticas. Ahora, a pesar de su propia sentencia, no pensaba abandonarlos. Cada paso que daba en el desierto era un acto de entrega. Cada orden que pronunciaba, cada instrucción que daba, era un recordatorio de que su misión no había terminado. Aunque su destino personal estuviera sellado, su responsabilidad con Israel seguía viva. Una noche, mientras el campamento dormía, Moisés se quedó despierto mirando el cielo estrellado. Su corazón estaba pesado, pero también agradecido. Recordó cómo había dudado al inicio cuando Dios lo llamó. Recordó cómo había suplicado que enviara a otro, convencido de que no era capaz. Y sin embargo, allí estaba. Había guiado a su pueblo por más de 40 años, había sido testigo de la gloria de Dios como pocos en la historia. «No entraré en la tierra», se dijo en silencio, «pero he visto tu rostro, Señor, y eso es más grande que cualquier promesa terrenal». Esa convicción le dio paz. Quizá no pisaría Canaán, pero había caminado de la mano de Dios. Y eso, en el fondo, era la verdadera herencia. El líder herido continuó, y en su perseverancia dejó una enseñanza eterna, que incluso en medio de las consecuencias se puede seguir adelante, que incluso con el corazón quebrado se puede servir, que incluso cuando los sueños personales se derrumban, se puede sostener la esperanza de los demás. El pueblo, sin saberlo, bebía no solo del agua de la roca, sino también de la fortaleza silenciosa de Moisés.
porque cada día que él se levantaba, cada día que los guiaba a pesar de su dolor, les enseñaba que la fe no se trata de recibir siempre lo que uno espera, sino de permanecer fiel aun cuando las promesas parecen lejanas. Y así, paso a paso, el líder herido avanzaba hacia su destino final, no con la amargura de quien pierde, sino con la dignidad de quien ha dado todo por amor a su pueblo y a su Dios. El camino había sido largo, más largo de lo que cualquier hombre podía soportar. Décadas de desierto, batallas, quejas y milagros. Y ahora Moisés estaba frente al último tramo de su viaje. El pueblo se preparaba para cruzar, pero él sabía que sus pies nunca pisarían la tierra prometida. Su destino lo esperaba en lo alto de una montaña, el monte Nebo. Una mañana, Dios habló a Moisés con voz clara y serena. Sube al monte Nebo, al monte Pisga, que está frente a Jericó, y contempla la tierra que doy a los hijos de Israel. Allí morirás, como murió tu hermano Aarón. No había rabia en la voz de Dios, tampoco había reproche. Era una instrucción firme, pero también misericordiosa. El Señor le permitiría ver lo que nunca podría poseer. Moisés escuchó en silencio. Ya no intentó negociar, ya no pidió una segunda oportunidad. Había aprendido a aceptar su destino. Con pasos lentos, comenzó el ascenso hacia la cima del monte. Josué y algunos ancianos lo acompañaron un tramo del camino, pero pronto él les pidió que se detuvieran. «Hasta aquí», dijo con voz suave pero firme. «Este último camino debo recorrerlo solo». Josué quiso protestar, pero Moisés lo miró con una mezcla de ternura y autoridad. «Hijo mío, recuerda lo que te enseñé. Sé fuerte y valiente. El Señor estará contigo». Josué asintió, con lágrimas contenidas en los ojos, y retrocedió junto con los demás. Vieron cómo Moisés, apoyado en su bastón, continuaba subiendo la montaña hasta que su figura se perdió entre las rocas. El ascenso fue lento. El aire se volvía más ligero y el silencio del monte lo envolvía todo. Moisés respiraba hondo, sintiendo cómo cada paso lo acercaba no solo a la cima, sino también a su final. No había miedo en él, pero sí una mezcla de nostalgia y gratitud. Recordaba su juventud en Egipto, sus días de pastor en Madián, la zarza ardiente, los milagros en el desierto. Cada recuerdo era como una piedra en el camino y juntos formaban el sendero de su vida. Finalmente llegó a la cima. El viento soplaba fuerte, despeinando sus cabellos blancos. Frente a él se extendía la visión más hermosa que jamás había contemplado. Allí estaba la tierra prometida, verdes valles, montañas lejanas, ciudades que esperaban ser conquistadas, ríos que brillaban bajo el sol. Moisés se quedó sin aliento. Sus ojos, cansados por los años, se llenaron de lágrimas al ver cumplida la promesa. No para él, pero sí para su pueblo. «Ahí está», susurró, «la tierra que juraste a Abraham, Isaac y Jacob, la herencia de tus hijos». Se arrodilló en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Había soñado con este momento durante toda su vida, y aunque sabía que nunca caminaría por esos campos, el simple hecho de verlos era suficiente. Era como si Dios le regalara un último abrazo, una despedida llena de amor. Mientras contemplaba el horizonte, habló en voz baja, como si conversara con el Señor frente a frente. «Gracias, porque aunque no entro en ella, mis ojos la han visto. Gracias porque me dejaste guiar a tu pueblo hasta aquí. Gracias porque, aún en mi error, no me apartaste de tu presencia». El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Moisés permaneció de pie, con la mirada fija en la tierra prometida. Sus lágrimas corrían libres, pero no eran de amargura, sino de una mezcla de tristeza y plenitud. En ese momento comprendió algo profundo. La verdadera tierra prometida no era un lugar físico, sino la cercanía de Dios que lo había acompañado en cada paso. Él había visto lo que pocos hombres habían visto: la gloria divina descendiendo sobre una montaña, la voz del Señor resonando en el fuego, el rostro de Dios reflejado en su propia piel. El monte Nebo no era solo el final de su viaje, era también el inicio de su eternidad. Allí, en la soledad de la cima, con la vista clavada
en la promesa, Moisés entendió que su misión había terminado. Había sido un líder, un mediador, un profeta, pero sobre todo había sido un siervo de Dios. Se recostó sobre una roca, cerrando lentamente los ojos. El viento acariciaba su rostro y el murmullo del Jordán llegaba a lo lejos, como un canto lejano de bienvenida. Sus labios pronunciaron una última oración: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y allí, en lo alto del monte Nebo, el siervo de Dios descansó. Nadie estuvo presente para ver el momento. Nadie acompañó su partida. La Escritura diría después que fue Dios mismo quien lo sepultó en el valle, en un lugar que nadie conocería jamás. Pero lo que sí quedó claro fue que, aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su vida había sido un puente para que otros lo hicieran. Su muerte no fue derrota, sino cumplimiento. No fue un final amargo, sino la coronación de un camino marcado por la fidelidad y la cercanía con Dios. Desde la cima del monte Nebo, Moisés dejó un legado que atravesaría los siglos. El pueblo recordaría siempre su figura, el hombre que habló cara a cara con el Creador, que intercedió por ellos innumerables veces, que los guió con paciencia y amor, y que, aún herido por sus propios errores, nunca dejó de caminar hasta el último día. El monte Nebo quedó en silencio, guardando el secreto de su sepultura, pero la voz de Moisés, su ejemplo, su historia, seguirían resonando en cada generación de Israel como un eco eterno. Que la fidelidad de Dios nunca falla, aunque la fragilidad humana intente detenerla. El monte Nebo quedó en silencio después de que Moisés entregara su espíritu. El viento siguió soplando, las nubes siguieron corriendo sobre el cielo y el valle bajo la montaña permaneció tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. El siervo de Dios ya no caminaba entre los hombres. No hubo cortejo fúnebre ni lamentos multitudinarios. No hubo estatuas ni monumentos en su nombre. La Escritura diría después que fue Dios mismo quien lo sepultó en un lugar desconocido, como un secreto entre el Creador y su amigo más cercano. Así de íntima fue su partida, así de personal fue su despedida. El pueblo no supo el momento exacto de su muerte, pero pronto corrió la noticia de que Moisés había partido. Un silencio reverente se apoderó de las tribus. Por primera vez en décadas se dieron cuenta de que aquel hombre, siempre presente en cada decisión, en cada crisis, en cada milagro, ya no estaba. El campamento se llenó de duelo. Hombres y mujeres lloraban no solo por la pérdida de un líder, sino porque habían perdido a su intercesor, a quien siempre había estado entre ellos y Dios. Josué, ahora confirmado como sucesor, sintió el peso caer sobre sus hombros. Miró al Jordán, sabiendo que sería él quien guiaría a Israel a través del río, pero también miró al cielo y comprendió que, aunque Moisés no estuviera, el Dios de Moisés seguía allí, y eso le dio valor. Mientras tanto, en la eternidad, Moisés abría los ojos a una realidad que superaba cualquier promesa terrenal. Había esperado Canaán toda su vida, había soñado con ella, había anhelado caminar por sus valles y sembrar en sus campos. Pero ahora, frente a la presencia del Altísimo, comprendía que ninguna tierra, por fértil que fuera, podía compararse con el gozo eterno de estar cara a cara con Dios. La eternidad era la verdadera tierra prometida, un lugar donde no había sed, donde no había murmuraciones, donde no existían derrotas ni cansancio. Allí no había un pueblo rebelde que guiar, sino una comunión perfecta con el Creador. Moisés, que en vida había cargado tanto dolor, ahora descansaba en paz. Su memoria no estaba marcada por su error, sino por su fidelidad. No era recordado como el hombre que golpeó la roca, sino como el profeta que habló con Dios como un amigo, como el libertador que condujo a Israel fuera de la esclavitud. En la tierra, su nombre se convirtió en símbolo de liderazgo, obediencia y cercanía con Dios.
Cada generación hablaría de él con respeto y admiración. Cada niño hebreo crecería escuchando historias de cómo Moisés levantó su vara y el mar se abrió, de cómo subió al Sinaí y descendió con las tablas de la ley, de cómo intercedió tantas veces para que el pueblo no fuera destruido. Su legado trascendió su error, porque la gracia de Dios fue más grande que su fragilidad. Y en la eternidad, Moisés recibió algo aún mayor que Canaán, la confirmación de que su vida no había sido en vano. El pueblo al que había guiado entraría en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, pero él había entrado en una herencia superior, incorruptible, eterna. La eternidad más allá de la tierra fue su verdadero premio. El mismo Jesús, siglos después, lo recordaría en el monte de la Transfiguración, apareciendo junto a Elías para hablar con él. Moisés no había quedado olvidado en el desierto, no había quedado enterrado en un valle desconocido. Su espíritu seguía vivo en la historia de la redención. Ese encuentro en la Transfiguración sería la prueba de que Moisés sí pisó la tierra prometida, no con los pies de carne, sino en la gloria celestial, compartiendo un instante con el Mesías. La promesa que en vida le fue negada, en la eternidad le fue concedida de una manera aún más gloriosa. Para el pueblo de Israel, la muerte de Moisés fue el final de una era, pero también el inicio de otra. Aprendieron que los líderes pasan, pero Dios permanece. Aprendieron que la esperanza no se basa en un hombre, sino en el Señor, que cumple cada palabra. Y para nosotros, su historia sigue siendo un espejo. Moisés nos recuerda que la vida no siempre nos da lo que soñamos, que a veces nuestras decisiones tienen consecuencias dolorosas, que incluso los más grandes pueden fallar. Pero también nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección. Él sigue cumpliendo sus promesas, aunque nuestros pasos sean torpes. La eternidad más allá de la tierra es el recordatorio de que, aunque no alcancemos todo lo que deseamos en esta vida, hay una herencia mayor esperándonos. Una herencia que no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia del Creador. Moisés murió en el Monte Nebo, sí, pero su vida, su legado y su ejemplo siguen vivos. El hombre que no entró en Canaán entró en algo mucho más grande, la presencia eterna de Dios. Y al final, eso fue suficiente. La vida de Moisés nos recuerda que incluso los más grandes líderes son, al final, seres humanos frágiles. Un instante de ira le costó lo que había esperado durante toda su existencia, entrar en la tierra prometida. Y sin embargo, su historia no terminó en derrota. Porque la verdadera grandeza de Moisés no estuvo en poner un pie en Canaán, sino en haber caminado toda su vida de la mano de Dios, en haber intercedido por un pueblo que muchas veces lo hirió, en haber obedecido, aún con miedo, la voz que lo llamó desde una zarza ardiente. Su error no borró su legado, su caída no anuló sus victorias, y aunque nunca disfrutó de la promesa terrenal, recibió una herencia mucho más grande, la eternidad junto al Creador. Cuando pensamos en Moisés, no lo recordamos por su fracaso, sino por su fe. No lo vemos como el hombre que golpeó una roca, sino como el líder que habló con Dios cara a cara, como el profeta que abrió caminos imposibles, como el siervo que entregó su vida por los demás. Y esa es la lección que nos deja, que la vida no siempre nos dará todo lo que soñamos, que habrá puertas que nunca cruzaremos, que habrá promesas que otros disfrutarán en nuestro lugar. Pero lo importante no es llegar a cada meta, sino permanecer fiel al Dios que nos guía, porque la verdadera tierra prometida no está hecha de montes ni valles, sino de la presencia eterna de aquel que nunca nos abandona. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de la historia de Moisés. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias llenas de vida e inspiración.